ahora sí. ¿Listo? Si tienen alguna duda, lo mismo me pueden por favor interrumpir, porque no me es fácil ver el chat cuando estoy compartiendo la pantalla, ¿vale? Listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de intercambiadores de calor. Este es el ejercicio que se les está planteando. Voy a subir igual estas diapositivas, en donde me dan el flujo másico, el CP, ay, perdón, el CP y la temperatura de entrada de uno de los fluidos. El intercambiador es de doble tubo, opera en paralelo, y también me especifican el flujo, el CP y la temperatura del otro fluido. ¿Listo? Entonces, pues por las temperaturas ya podemos decir cuál es el frío y cuál es el caliente. Me dan también el área de transferencia y me dan el coeficiente. Entonces aquí es donde yo vengo y les digo como pueden que en otros ejercicios les pregunten es el área o un diámetro o algo así, pero que está relacionado con el área, entonces ustedes ya pues deben saber deducirlo porque se van a usar las mismas ecuaciones. ¿Listo? Pero en este caso lo que nos preguntan es el calor y las temperaturas de salida de ambas corrientes por los métodos NTU y media logarítmica. Entonces, lo primero que uno haría sería pues plantear un esquema del ejercicio para que sea más fácil visualizarlo, el planteamiento de lo que me están pidiendo. Y vamos a partir de 4 suposiciones importantes para estos tipos de ejercicio. Y es que estaríamos considerando algo así ideal, y es que estamos considerando que esto está operando en estado estacionario y que no hay pérdidas a los alrededores del calor. Es decir, que toda la transferencia, toda la energía, todo el calor y la transferencia de energía que se dé es entre los dos fluidos. También es importante que en el ejercicio, digamos, por ejemplo, dice que, no sé, el espesor es despreciable. Entonces, eso es súper bueno porque pues puedo hacer los cálculos directo, pero si me dicen que tiene un diámetro considerable y que hay que considerarlo, bueno, hay que ver cuánto es esa resistencia que le está poniendo el material. Pero en este caso, pues estamos asumiendo que está aislado y que pues el diámetro no es lo suficientemente espeso para poner una resistencia, entonces la transferencia de energía se da entre los dos fluidos. Que los cambios de energía cinética y potencial como tal de lo que implica el flujo de las corrientes no lo vamos a tener en cuenta, son despreciables, y que el coeficiente global, el U que nos dieron, es constante y uniforme en todo el sistema, ¿vale? Uno se va al ebook y uno encuentra estas ecuaciones, de una vez se las plantean. Entonces, si uno se va, llega a la parte del NTU, encuentra que la efectividad es Q sobre Q max, encuentra lo de los balances de energía, así como la semana pasada, o bueno, la antepasada creo que fue, que se trabajaba molienda, entonces nuestro pilar eran los balances de materia, en este caso va a ser los de energía. Nuestro calor máximo que está relacionado de esta efectividad y el CR, que es esta relación del C mínimo y C máximo, ya les explico qué es cada uno, y el NTU, el número NTU, que es esta relación. También hay, no solo está esta, puse esta, pero hay una tabla entera en el ebook en donde ustedes pueden consultar de acuerdo al tipo de ejercicio que están trabajando, el tipo de intercambiador, el fluido, el flujo, si es en corriente o en contracorriente. Y bueno, este ejercicio nos plantea 3 incógnitas, las temperaturas de salida y el calor. Es decir, que de estas ecuaciones tenemos aquí esta incógnita y esta incógnita. ¿Listo? El resto tenemos todo cómo calcularlo. ¿Por qué? Porque el C mínimo es solo la relación de la masa por el CP de cada uno de los fluidos. Eso me da el C. ¿Qué lo hace mínimo? Bueno, cuando calcule calculando el de cada uno de los fluidos, uno mira cuál es el más chiquito. El que dé el resultado más chiquito es el C mínimo. Y el otro sería el C máximo. Cuando estamos hablando de transferencias de transferencias no, sino de cambio de fase, por ejemplo, tienen en el taller uno de esos ejercicios, cuando hay cambio de fase, se dice que el CP de ese fluido tiende a infinito. Eso quiere decir que sería muy grande. Entonces ya de por sí sabemos que ese sería el máximo y el otro del otro fluido, del aceite, del agua, del aire, de lo que sea que se está prestando para hacer ese cambio o aportando esa energía sería el mínimo. ¿Listo? Porque el que está cambiando de fase sería a infinito. Oye, Además de que el calor se calcularía pues de la forma que conocemos en termo, que es la masa por su entalpía dependiendo del cambio de fase.
de vaporización o de ebullición o lo que sea. Cuéntame. Es que no entendí, no entendí una cosita, dos cositas. El C, cuando tú dijiste como el mínimo y el máximo, esa parte no la entendí. Y lo del cambio de fase, no escuché, si me cortó la comunicación ahí. Como cuando Ok, cambia de fase, ¿qué pasa? listo. Aquí, cuando cambias de fase, el C de ese fluido que está cambiando de fase tiende a infinito. Eso está en el ebook. Ok, Entonces ese sería como el máximo porque iría a muy grande. Y el otro fluido sería tu mínimo. ¿Cómo uno calcula cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Con estas ecuaciones. Uno plantea el CH y el CC, que es el flujo másico por el CP del fluido. Ojo con las unidades, esto debe estar en kilogramos por segundos, yo se los di en kilogramos hora, por eso está esta conversión. Y eso les da un valor. Lo mismo con el fluido frío, y eso les da otro valor. El que sea menor de estos dos, ese es el mínimo, en este caso el 1500. ¿Listo? listo. Y el otro, pues vendría a ser el máximo. Ya calculamos cuál es eso, cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Entonces podemos saber cuánto es la relación CR. ¿Por qué calculamos esto? Ya más adelantico les explico. También del listado de ecuaciones que les nombré, pueden sacar esta, pueden sacar el NTU porque ya sacando el C mínimo y les dan estos dos valores lo pueden calcular. Y la efectividad aquí depende del NTU y del CR, por eso los estamos calculando. ¿Y por qué? Porque me están preguntando el calor, que es esta incógnita y la tengo acá en esta ecuación. Si yo sé E y puedo calcular el Q máximo, porque también es información que tengo, puedo despejar ese calor. ¿Listo? Entonces, sacamos el CR, el NTU, y ahora podemos calcular la efectividad. Para la efectividad en el ebook se les muestran varias tablitas o digamos que hay mucha información donde lo podrían obtener. En este caso, nos paramos en la primera tabla que nos presentan y nos fijamos que estamos trabajando en un intercambiador de doble tubo y de que el flujo es en paralelo. Entonces ya sabemos que tenemos que utilizar esta ecuación, que era la que les había presentado en la diapositiva anteriores, que dependen del NTU y del CR. Y ya literalmente solo es reemplazar y obtendrían la efectividad. ¿Qué pasa? Que también hay gráficas. Entonces, si ustedes también saben el NTU y la relación de ese mínimo con C máximo, se podrían parar en cada una de estas curvitas dependiendo de cuánto les da. Por ejemplo, nos dio 0,5, entonces me paro en esta curva, digamos que ya hubiera dado por acá y pues puedo leer cuánto es el E. Para este caso creo que es diferente. También tienen otra tabla en donde les presentan la ecuación de NTU, ya no de efectividad, sino de NTU en función de la efectividad y del CR. ¿Qué pasa? Si ustedes despejan la efectividad de aquí, les da la ecuación que les mostré inicialmente, ¿vale? Entonces están muy relacionadas. Esto lo resalté, ¿por qué? Porque está mal en el ebook, para que lo tengan en cuenta en su taller. Esto no es 1 menos CR, sino CR menos 1, creo, o es más. Yo se los confirmo en un anuncio, ¿vale? Pero este factorcito está mal. Igual eso no es un limitante para poder desarrollar el taller, porque como les comento, hay gráficas, hay esta otra ecuación que también sirve para el contraflujo, en donde ustedes pueden rectificar que esté bien el resultado. Pero bueno, vamos a volver a lo que nos importa y es que estamos en este ejercicio y en este ejercicio nos pide, perdón, esa no, la de despejando la efectividad de esta, ¿listo? Las que les mostré inicialmente. Entonces, la efectividad es esto. Si reemplazo el NTU y el C que calculamos, este es el CR, perdón, me faltó la R, nos da un valor. Y nosotros sabíamos que la efectividad era igual al calor sobre el calor máximo. Ya tenemos esta. Nos falta calcular el Q máximo para poder despejar el calor. ¿Cómo se calcula el Q máximo? Bueno, esa está determinada por la máxima transferencia que se puede dar. ¿Y cómo es eso? Es con la información de entrada de ambos, ya sea en paralelo o en contracorriente con la información de entrada de ambos fluidos. ¿Cómo? Pues con un balance de energía normalito. El C mínimo
que ya sabemos que es de 1.5 kilowatts o 1500 watts, por este delta de temperatura que nos dice, o sea, este delta es lo que lo hace máximo. ¿Listo? Que es la temperatura de entrada del más caliente y la temperatura de entrada del más frío. ¿Listo? Y eso nos da un valor. Ya con eso tendríamos todo para poder calcular el Q, que nos da de 59.6 kilowatts. Ahora para la temperatura. Digamos que si lo quisieran hacer por tabla, por la gráfica, nos ubicamos que el NTU nos dio 0.6, que la curva era, que la relación CR era de 0.7, entonces más o menos un poquito abajo de esta, digo más arribita de esta, perdón. Y eso nos da que es de 0.4 aproximadamente, ¿vale? Y eso no está tan alejado de lo que nos dio numéricamente, que fue de 0.397. Se aproxima de 0, eso es 0.4. Entonces, gráficamente también se puede calcular. Es válido por ambos métodos, solo que pues cuando se utiliza el método gráfico hay que tener en cuenta que puede entrar un poco de error dependiendo de qué es lo que uno lee, porque lo que yo leo no es igual a lo que ustedes pueden leer en la gráfica, ¿vale? Puede variar un poquitico, puede que alguien se hubiera puesto a ponerle como, no, eso es 0.399 o 0.41, por ejemplo, y eso puede variar un poquito el resultado, pero no está mal, solo que aumenta la variación. Ya calculamos el calor, ahora nos falta calcular las temperaturas. ¿Y cómo se hace? Por las otras ecuaciones que no utilizamos. Si se dan cuenta, de la lista que yo les presenté, solo faltaban esas dos por utilizar. Esta la utilizamos para calcular el calor. Esta, pues, junto con esta para poder calcular el calor. Esto para poder calcular la efectividad. Solo nos faltaban usar estas dos. Y esas dos las utilizamos para calcular, perdón, esas temperaturas. ¿Listo? Siempre generalmente por norma que les piden calcular temperaturas, que esa es una incógnita, saben que tienen que hacer esos balances de energía, porque son las que involucran directamente pues esas temperaturas. ¿Listo? ¿Qué quiero que noten aquí importante? Nosotros sabemos que el delta T, digo que sí, que el delta T es las salidas menos las entradas, ¿verdad? Pero aquí está al revés. Eso es porque recordemos que los balances es como el Q más el otro Q debe ser igual a 0, es decir, que un Q debe ser igual al menos el otro Q. Entonces esto es porque ya tiene implícito el menos, ¿listo? Que cambió pues dentro del paréntesis. Pero es el balance que nosotros conocemos desde que empezamos el pregrado, ¿listo? Eso nos arroja, si despejamos, quedando esta ecuación así, eso nos arroja que las temperaturas de salida para el caliente es de 102 grados y para el frío de 64. Ahí ya tendríamos nuestro ejercicio resuelto por el método de NTU. ¿Por qué? Porque utilizamos la efectividad y el NTU y las gráficas y el CR y demás. Ahora nos vamos a ir por el método de la media logarítmica. Que eso deben tener en cuenta que dependiendo las diferencias que hay, si por ejemplo, creo que en el ebook es como que si hay una diferencia de más del 40%, ya no es tan preciso, ya empieza a haber como un pequeño error, pero si las diferencias son menores del 40%, sirve. ¿Listo? Y se van a dar cuenta con los resultados que nos dé este que efectivamente van a ser muy similares. Entonces, ¿qué pasa? Para esto, el ebook nos muestra estas ecuaciones. Nuevamente, como pilar fundamental, las de balance de energía. Siempre van a estar. Y si no la usaron, es porque están haciendo mal el ejercicio. Básicamente. Siempre va a tocar involucrarlas. Entonces, nos plantean que por el método de la media logarítmica el calor es igual a U por A por el delta T. El U y el A no los dan. El delta T no sabemos cuánto es ni el calor, porque es una de nuestras incógnitas. Sabemos que el delta Tm está en función de estos deltas chiquitos, el delta T1 y el delta T2, ¿verdad? ¿Y qué son? Nos vamos a esta gráfica que también aparece en el ebook, la figura 9,
Y dependiendo del flujo en el que estamos trabajando, vamos a mirar qué es. En el ebook solo les muestra, por ejemplo, cómo sería la ecuación para el contracorriente, pero no les muestra cómo serían los deltas para el flujo en paralelo. Entonces, la figura B es el flujo en paralelo. Entonces, nosotros podemos fácilmente leer la de la gráfica. Sabemos que el delta T1 entonces sería la entrada del caliente menos la entrada del frío, y el delta T2 sería la salida del caliente menos la salida del frío. Aquí sería al contrario porque aquí está la entrada del caliente y aquí está la entrada del frío, según las indicaciones de las flechitas, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a centrar en este. Entonces yo les indiqué que el delta T1 sería la entrada del caliente menos la entrada del frío, y el delta T2 sería la salida del caliente menos la salida del frío. Aquí están plasmadas en las ecuaciones. ¿Qué información tenemos? Solo tenemos las de entrada, ¿verdad? Es decir, que solo tenemos definido el delta T1. No sabemos cuánto es el delta T2. Va a quedar en función de esas temperaturas. Es decir, que esto quedaría como 120 menos la temperatura de H de salida menos la temperatura de entrada del frío, sobre el logaritmo natural de 120 sobre la temperatura del caliente menos la temperatura del frío de salida. Eso implica un pequeño problema, y es que no se va a poder resolver así, digamos que a manito fácilmente, porque no sé cuántas son esas temperaturas que vienen implícitamente involucradas aquí. Es decir, acá tengo mis incógnitas, pero mi calor también es una incógnita. Entonces ahí nos vamos un poco a recordar esas experiencias con los solvers o con los sistemas de ecuaciones, en donde planteamos, si tengo 3 incógnitas, sabemos que debemos tener 3 ecuaciones. Ya sabemos que esta es una. Necesitamos otras 2, que serían los balances de energía que no hemos utilizado para este punto del LMTD. Por eso les digo que si no han utilizado el balance de energía es porque algo están haciendo mal, porque siempre deben utilizarlo, ya sea para poder solucionar una ecuación o para poder despejar o demás, o porque sencillamente es lo que les están preguntando, inclusive. Ok, entonces, este calor es igual a este calor y debe ser igual a este calor. Este delta T2 y este delta T2 tienen involucradas mis dos variables, que son temperatura de salida caliente y temperatura de salida del frío. Aquí también está mi variable, variable, variable. Es decir, que tenemos este sistema de ecuaciones. Existen muchos métodos para solucionarlo, como vieron pues en sus clases de matemáticas, pero si tenemos herramientas, usémoslas para hacer como más agradable la vida y más rápido los cálculos. Y en este caso sería hacer un solver en Excel. Entonces yo les presento aquí cómo se realizó. Planteé todos los datos que nos daban inicialmente, ¿verdad? El 1 los daban, el área, la masa, ojo con las unidades, repito, porque esto debe estar en kilogramo por segundo para que cuando hagan pues todos sus cálculos quede consistente. Y aquí planteamos las ecuaciones. Entonces, este delta T1 es el que les mencioné, que era el 120, de la información que tenemos, que es 150 menos 30. Este delta T2 va a ser entonces este menos este. ¿Listo? La temperatura de salida 1 ahí para mí va a ser la del caliente, y la temperatura de salida 2 es la del frío. Va a ser este menos este. Entonces ahí ya tengo mis variables involucradas. El delta Tm pues va a ser entonces este menos este sobre el logaritmo natural de este sobre este. La formulita que les mostré. Ese por ese lado del delta Tm. Ahora, este primer calor. Este calor es calculado con esta fórmula. U por A por el delta Tm, por este delta Tm. Y eso me debe dar un calor. Pero también ese calor debe ser igual al que me dé por el balance de energía de uno de solo de los fluidos. Entonces, digamos, en este caso va a ser el de la masa 1 por el Cp1 por el delta de temperatura para ese caso. ¿Listo? ¿Qué sería en este caso como yo se los había mostrado aquí? Si no estoy mal, es este. ¿Listo?
Nuevamente les recuerdo que nosotros sabemos que es salida menos entrada, pero recuerden que esto antes llevaba un menos aquí afuera, entonces ya se metió adentro, entonces por eso quedó así, de esta manera. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la restricción o lo que yo voy a solucionar? Es que esas diferencias de calores me debe dar cero, porque eso es lo que nos dicen los balances de energía, que esto me debe dar cero. Si no, eso implica que estaríamos, que el calor neto no está transferido solo en los fluidos, sino que de pronto sí estuvo abierto, sí hubo unas pérdidas y demás. Pero como estamos asumiendo que está aislado, todo el calor es entre esos dos fluidos, es decir, que debe dar cero, esa diferencia. Se hace el solver y se obtiene esta respuesta, que es muy similar a la que se obtuvo con el método NTU. ¿Listo? Y también hice esta, pero en contracorriente. ¿Qué es lo que cambia? Pues la posición de esos delta T's, delta T1 y delta T2 para el delta TM. Listo, eso es lo que varía. Ahí estuvo la modificación. Creo que nada más se debía modificar, sino solo en esos delta T's para el caso de la media logarítmica. ¿Por qué? Porque ese delta T1 ya no sería entonces la temperatura de, como se planteó aquí, sino que sería, según la gráfica, la temperatura de salida del caliente menos la entrada del frío. Es decir, esta incógnita, perdón, esta incógnita, esta incógnita menos la temperatura de entrada del frío, esta. Y el otro sería entonces la temperatura de entrada del caliente menos la temperatura de salida del frío, para contracorriente. Y eso nos arroja un poquito, varía un poquito. ¿Por qué no varió tanto? Porque el área no fue tan grande, entonces no hubo como mucho área de contacto para hacer esa transferencia. Y solo lo único que alcanzó a bajar fue a 99 y este a subir a 66. Un poquito más que este. ¿Por qué? Ahí vemos un claro ejemplo de por qué en contracorriente el intercambio de calor es un poco más efectivo que en cocorriente. Y pues básicamente esa es la solución del ejercicio, estas temperaturas y este calor. ¿Hay alguna duda?